Me encanta salir a correr y normalmente la aplicación que utilizo es Strava, tanto para salir a correr como para hacer deporte en general. Y como seguramente ya sabréis, me encanta Notion. Así que he estado pensando en cómo podría tener todos mis entrenamientos en una base de datos de Notion y que además esta base de datos se actualice de manera automática. Así que os voy a enseñar cómo hacerlo utilizando Make, que ya sabéis que es la herramienta que también me gusta utilizar para automatizar cosas en Internet, vamos a decirlo así. Para ello necesitamos diferentes cosas. Primero de todo necesitamos ser usuarios de Strava, pero seguramente si habéis entrado a este vídeo, Strava nos vendrá de nuevo. Segundo, necesitamos crear una base de datos en Notion, que ahora vamos a ver cómo hacerlo. Y después necesitamos crear un escenario en Make para que surja la magia. Vamos a crear primero de todo la base de datos en Notion para que después podamos crear la automatización y enviar toda la información desde Strava hasta Notion de manera súper rápida y automática. Antes de empezar os voy a enseñar un ejemplo de cómo nos va a quedar. Vamos a poder ver aquí todas nuestras salidas, ya sea en carrera, en bici, lo que vosotros hagáis normalmente como deporte y subáis a Strava. Podréis ver después cuál es la fecha de esa actividad, el tipo de actividad, si se trata de una salida en bici, de carrera, de un entrenamiento de gimnasio, lo que sea. Después podemos ver los kilómetros, que en este caso yo he creado una fórmula para que no aparezcan tantos decimales, cuál es la elevación ganada en ese entrenamiento y cuál es la media de pulsaciones por minuto. Además, después también veremos cómo podemos crear diferentes vistas, como por ejemplo esta de aquí que nos muestra los entrenamientos solamente del último mes y donde podemos ver un recuento del total de actividades y del total de kilómetros, o también esta que nos muestra los entrenamientos de la última semana y también en formato calendario. Así que para empezar desde el principio lo que tenemos que hacer es crear una nueva página donde vosotros queráis en vuestro espacio de Notion, le dais el nombre que vosotros queráis y dentro de esta página vamos a crear una base de datos, en este caso de vista de tabla. Aseguraros de darle un título de el que os acordéis después, voy a poner Strava Make Tutorial y ahora vamos a colocar todas las propiedades, que cada propiedad estará asociada a un elemento que vamos a recibir de la información de nuestro entrenamiento en Strava. Así que empezamos por la primera, que será nombre, pero después podríamos decir tipo de entrenamiento, ahora sí, y vamos a decir que sea de selección. Aquí colocaremos qué tipo de entrenamiento es, si es carrera, si es salida en bicicleta, si es gimnasio. Luego podríamos crear otra propiedad que sea de tipo número, que sean los kilómetros, y vamos a ponerlo en número decimal. Perfecto. Luego podríamos crear otra propiedad también de tipo número que sea elevación. Y si queréis hacerlo más aesthetic, pues aquí, por ejemplo, podéis poner una montaña y en kilómetros podéis poner el icono de una persona corriendo. También podemos, por ejemplo, poner la fecha. Colocamos aquí un calendario y la fecha la voy a mover aquí. Y finalmente, con el formato número también, lo que podríamos hacer es decir cuál es la media de pulsaciones. Y podemos cambiar también el icono para que quede mejor y ponerlo así. Por tanto, tendríamos estas propiedades: nombre, fecha, tipo de entrenamiento, kilómetros recorridos, elevación y pulsaciones. Esta sería nuestra base de datos principal y ahora queremos poner dentro de esta base de datos todos los entrenamientos de Strava. Para ello vamos a necesitar las credenciales de la API. Así que aquí lo que os recomiendo es que vayáis a la web de Strava, iniciéis sesión con vuestro usuario y contraseña y después vayáis a esta página que es strava.com/settings/API y una vez dentro vayáis a mi aplicación API y aquí, si nunca habéis creado una, quizás os diga que tenéis que crear una nueva aplicación, le dais a crear y ya está. Y en caso de que ya la hayáis creado, os aparezca por defecto. Lo importante aquí es el secreto de cliente y el ID de cliente. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos conectar con Make. Así que con esto nos vamos a Make y vamos a crear un nuevo escenario. Dentro de la opción de crear un nuevo escenario vamos a empezar con un módulo principal que será el módulo de Strava y dentro de las opciones disponibles vamos a seleccionar lista de actividades. En la parte superior vais a tener que primero de todo establecer la conexión con Strava porque queremos enviar información de una aplicación que es Strava a otra aplicación que es Notion y lo vamos a hacer utilizando Make, que es el intermediario entre ambas. Por tanto, aquí a mí ya me aparece mi conexión de Strava, María, pero si vosotros no tenéis esto disponible, vais a tocar en el botón de añadir
y en ajustes avanzados. Y en ajustes avanzados nos aparecen dos opciones, cliente ID y cliente secreto. Y lo tenemos exactamente aquí. Lo único que tenemos que hacer es copiar el ID cliente que lo tenemos aquí y lo copiaremos en la parte superior y después copiar el secreto de cliente que le tenéis que dar en el botón de mostrar para que os aparezca y copiarlo en secreto de cliente. Y una vez tengáis las credenciales aquí puestas, que yo no las voy a poner porque ya tengo la conexión hecha y porque además son secretas y no se pueden mostrar, vais a tocar en la opción de guardar y así es como se creará vuestra conexión. Una vez ya tenemos la conexión, vamos a poner una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Por qué también recomiendo hacerlo así? Porque si intentamos volcar todos los datos que tenemos en Strava en una base de datos de Notion y lleváis utilizando Strava durante años, va a petar. Así que lo que vamos a hacer es empezarlo a utilizar en unas fechas concretas. Tocamos en fecha de inicio, nos vamos al calendario y por ejemplo aquí vamos a poner 1 de abril y después tocamos en fecha de finalización, nos vamos al calendario, vamos a poner 6 de mayo. Por tanto, lo que estamos haciendo es recogiendo todas las actividades entre el 1 de abril y el 6 de mayo. Y en límite podéis, si queréis, podéis poner un límite o podéis dejarlo vacío, pero básicamente el límite lo que quiere decir es que si ponéis un límite de 10, solamente se recogerán 10 actividades, aunque hayan habido más actividades en ese periodo de tiempo. Yo en este caso lo voy a dejar así para que coja todas las actividades entre el 1 de abril y el 6 de mayo. Tocamos en OK y ahora una cosa que podéis hacer si queréis aseguraros de que la conexión con Strava está bien hecha es tocar en el botón derecho y darle a la opción de que corra solamente este módulo y así vemos si funciona. ¿Vale? En este caso vemos que se nos pone en verde, por tanto funciona. Pasamos al siguiente paso que es conectarlo con Notion. Damos al símbolo del más, nos vamos a Notion, vamos a ver todas las opciones y vamos a darle a la opción de crear un nuevo ítem en una base de datos. Perfecto. Aquí vamos a tener que hacer algo parecido. Primero vamos a tener que conectar nuestra base de datos de Notion, por tanto aquí tendréis que añadirlo. Yo ya lo tengo añadido, pero podéis tocar en añadir, podéis seleccionar qué tipo de conexión queréis hacer, le dais un nombre y tendréis que aceptar la autorización para que Make pueda acceder a la información. Cuando le pidáis acceso para poder conectarse con Notion, veréis que podréis seleccionar aquí arriba el espacio de trabajo y después las páginas a las que le queréis dar acceso. No hace falta que le deis acceso a todo vuestro espacio de Notion. Podéis seleccionar la página en la que se encuentra esa base de datos, permitir el acceso y ahora cuando volváis atrás veréis que podemos seleccionar cuál es la base de datos. En este caso, si le damos a seleccionar desde la lista y aquí ponemos la palabra clave Strava y le damos a buscar, vale, aquí ponemos palabra clave Strava, Make Tutorial, ese es el nombre de la base de datos, damos en OK y vemos que aquí nos aparecen bases de datos que su nombre se parece a ese. Tocamos en la que es la nuestra y aquí directamente se pone el ID de esa base de datos. Tocamos en OK. Perfecto. Y ahora aquí ya nos aparecen diferentes campos. Nos aparece nombre, nos aparece fecha, nos aparece pulsaciones, kilómetros, elevación y tipo de entrenamiento. Por tanto, nos aparecen las propiedades que hemos creado en nuestra base de datos. Si en algún momento creáis esto y después decís, pues quiero añadir algo más, ¿no? Vais a ir a Notion primero, vais a añadir la propiedad y después lo que vais a hacer es refrescar aquí de nuevo la base de datos para que todo esto de aquí, todas las propiedades, también se refresquen, se actualicen y os aparezca la nueva propiedad que habéis creado. Y ahora que ya tenemos la base de datos aquí, pues vamos a emparejar cada elemento que recibimos a través de la API de Strava en Notion. Por ejemplo, nombre. Vamos a abrir y nos aparecen muchas cosas, pero ya veréis que es bastante simple. En nombre vamos a poner name, el elemento name, que es el que tiene el nombre que le hemos dado a nuestra actividad en Strava. Perfecto. En fecha vamos a buscar y vamos a poner start date, que es fecha de inicio. Fecha de finalización no hace falta que pongamos nada. Pulsaciones, pues abajo de todo tenemos aquí pulsaciones, kilómetros, lo tenemos en distancia, elevación, lo tenemos en total de elevación ganado y tipo de entrenamiento. Vale, tipo de entrenamiento no nos deja porque lo que hemos hecho en tipo de entrenamiento es colocarlo
como si fuera de tipo selección. Entonces vamos a cambiarla y en vez de selección vamos a poner tipo texto. Perfecto. Vamos a volver ahora aquí y lo que os he dicho antes, vamos a nuestro módulo de Notion, tocamos en refrescar, Strava Make Tutorial, si no recuerdo mal, seleccionamos, tocamos en OK y ahora sí volvemos a entrar. Tipo de entrenamiento ya debería estar correcto, así que vamos a volver a colocar. En nombre vamos a poner name, en fecha vamos a poner fecha de inicio, en pulsaciones vamos a poner las pulsaciones que están aquí debajo, en kilómetros vamos a poner la distancia total que está aquí, en elevación vamos a poner el máximo, no el máximo de elevación, sino el total de elevación ganado. Y en tipo de entrenamiento vamos a poner aquí Type. Perfecto, ahora sí que nos deja. Tocamos en OK. Y por tanto, ahora ya hemos emparejado los diferentes elementos que nos vienen dados de Strava con Notion. Así que si ahora probamos nuestro escenario, lo que debería suceder es que esta base de datos se debería llenar de todas nuestras actividades que hemos hecho en Strava. Así que vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa. Me parece que está encontrando demasiadas actividades, 39 son muchas, pero bueno, vamos a volver atrás y vamos a ver qué ha pasado aquí. Ok, lo que ha pasado es que a pesar de que nosotros le habíamos dicho que queríamos desde el 1 de abril hasta el 6 de mayo, nos ha cogido todas las actividades desde el 6 de enero, que no es lo que nosotros queríamos. Y estoy pensando que esto ha sucedido porque la fecha se coloca al revés, es decir, esto de aquí sería el mes y esto de aquí sería el día. Y aquí pasaría lo mismo. Aquí ponemos el mes primero y aquí el día. Que esto es la hora como en Estados Unidos y no sé si en otros países lo acostumbran a hacer. Por tanto, recordad que primero va el mes, después el día y después el año. Al menos ese es el formato que hasta ahora utiliza Make. Para ver cómo funciona en un periodo determinado de tiempo y no todo el año, lo que voy a hacer va a ser eliminar todas las entradas de esta base de datos y ahora sí, asegurándonos de que tenemos primero el mes, después el día y después el año en este formato, tocamos en OK, tocamos en guardar y volvemos a ejecutar este escenario. Y ahora sí que parece que ha funcionado bien, vamos a volver a nuestra base de datos y efectivamente sí que nos ha cogido solamente las actividades desde el 1 de abril hasta el 6 de mayo, aquí las podéis ver, y tenemos el nombre, tenemos la fecha, tenemos el tipo de entrenamiento, los kilómetros, la elevación y la media de pulsaciones. Y aquí podemos crear algunas cosas más aún. Por ejemplo, en kilómetros podríamos aquí debajo calcular una suma total de los kilómetros. Podríamos en elevación calcular también una suma y podríamos también aquí hacer un recuento de el total de veces que hemos salido a entrenar, en este caso 10. Si queréis además, por ejemplo, crear una vista de calendario, también se podría hacer. Aquí tocamos en el más y podríamos crear una vista de calendario donde pues podemos ver todos nuestros entrenamientos y si queréis visualizar más información además del nombre, entonces en propiedades aseguraros de que este símbolo de el ojo está activado y que podéis pues visualizar de un vistazo las métricas que os interesan. También podríamos crear otra vista de tabla en la que tengamos un filtro y este filtro esté basado en la fecha y podamos decir, por ejemplo, último mes y que nos coja siempre el último mes. Por tanto, siempre nos estaría visualizando el último mes. En este caso, podríamos crear otra más en la que se nos muestre pues solamente por fecha última semana. Y así podríamos ver la última semana y además si os colocáis sobre estas vistas y tocáis en la opción de renombrar, pues aquí podéis poner un nombre que sea un poco más explícito, último mes y última semana, para que podáis ver mejor la información y además en estos 3 puntos, si ponemos el ancho completo, pues nos queda mucho mejor aún. Una de las cosas que quizás os estéis preguntando es que ver los kilómetros con tantos decimales puede no quedar tan bonito, pero por suerte hay una solución a esto. Para ello tenemos que crear una nueva propiedad que sea de tipo fórmula
en la que vamos a poner fórmula kilómetros, por ejemplo, y en la que vamos a colocar esta fórmula de aquí, que os la dejaré en la descripción. Fijaros que aquí pone kilómetros con K y M mayúscula porque es el nombre de mi propiedad, pero si vosotros a esta propiedad le ponéis otro nombre, tendréis que cambiar esto, ¿ok? Le damos en listo y aquí veis que ahora aparece mejor e incluso podríamos ir de nuevo a las propiedades, desactivar esta de aquí, pero continuar mostrando la de la fórmula porque queda bastante más limpia y aquí igualmente realizar la suma de los kilómetros. De esta manera es como podemos conectar Strava con Notion utilizando Make e incluso podríamos crear una automatización para que esto se ejecute cuando nosotros queramos. Por ejemplo, cada día, unos días concretos de la semana, unos días concretos del mes o simplemente cuando nosotros queramos. Y de esta forma tan simple es como podemos conectar Strava a Notion para tener toda nuestra información en un mismo lugar y si sois de los que, como yo, os gusta organizaros bien y tenerlo todo en una misma aplicación, pues tener vuestros entrenamientos de Strava en Notion no está de más. Si este vídeo os ha parecido útil, dejadme un like y en la descripción también os dejo más vídeos para que veáis cómo podemos automatizar más cosas utilizando Make para conectar diferentes aplicaciones. Como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!